al final no todos los sistemas constitucionales latinoamericanos se pueden aplicar a todos los países de Latinoamérica. O sea, no hay una constitución diseñada que pueda ser aplicada a todos los países que conforman a esta Latinoamérica. Entonces, sí tenemos que hablar de una constitución en específico, en este caso la Constitución de El Salvador, y podemos hacer paralelos con la Constitución de la República Dominicana, con Costa Rica, incluso con Argentina y hasta con Estados Unidos, si quisiéramos entrar a una parte del derecho ahí anglosajón. En nuestra región es que desde el primer momento de nuestras independencias, los libertadores se convirtieron en caudillos. Por eso existe incluso una novela del dictador. Ahí usted va a ver a Alejo Carpentier, El recurso del método, van a poder encontrar a Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Hay toda una pléyade de novelas. ¿Por qué? Porque, bueno, esas figuras que son de testosteronas nunca han estado alejadas de nosotros. El problema nuestro siempre ha sido esa falta de Estado. Estamos cambiando una visión de institucionalidad por la de un simple individuo. No importa la jerarquía que haya llegado a ocupar en una sociedad. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque esas figuras, a final del camino, lo que hay es un engolosinamiento narcisista terrible. Y usted no se imagina el peso del poder y esa peculiaridad de los seres humanos, de la adulonería y de hacerle creer a usted que es superior. Entonces, todo eso quita de frente lo fundamental que una sociedad requiere para vivir bien, y es que las instituciones sean eficaces. Es que en una sociedad en algo tenemos que ser iguales. Y hay que ver el contexto en el cual Nayib Bukele llega al poder en el año 2019. Quien fuera a visitar a El Salvador previo al año 2019 no podía salir del hotel sin preguntar si era seguro salir del hotel. Posterior al año 2019 y particularmente el año 2022, cuando entra el estado de excepción, era seguro. Es seguro. Hoy salir a las calles de El Salvador o San Salvador propiamente tal es seguro. Eso se puede palpar, se puede oler, se puede ver. Entonces, el modelo comunicacional de Nayib Bukele es simplemente un reflejo de las preguntas que los salvadoreños se hicieron durante más de un siglo. Si vemos la historia de El Salvador de 1930 a lo que va a ser 2030, El Salvador siempre ha pasado por dictaduras, por una guerra civil que se cobró la vida de 75.000 personas, más otras 15.000 que evidentemente están muertas. Prácticamente 100.000 muertos en una guerra civil que llegó a su término en el año 1992. Y luego tuvimos dos partidos que se repartieron el poder. Arena, que es un partido de derecha, 4 gobiernos consecutivos si no me equivoco, y luego el famoso FMLN. El FMLN era parte de la guerra civil, que para negociar la supuesta paz puso como condición que se le aceptara ser un partido político y alcanzó el poder luego de los periodos de Arena. De ahí surge Nayib Bukele. La conclusión de que el concepto de seguridad implica única y exclusivamente el control que resulta de la neutralización de un grupo de la sociedad salvadoreña para garantizar la tranquilidad de la mayoría de la población, entonces hay que decir que el modelo Bukele es exitoso. Ahora, nadie es sensato que tenga la menor intención, tenga al menos la intención de profundizar en el fenómeno, afirmaría eso. ¿Por qué? Porque lo mismo que genera las críticas al modelo de Bukele, que es la desarticulación institucional, en otras palabras, es como una especie de caos bien argumentado. ¿Por qué? Porque yo tengo una estructura en El Salvador que es deficiente y una superestructura que debió servir a los propósitos. La estructura no funcionó, tengo caos, pero con un discurso lo suficientemente bien armado puedo lograr que la gente perciba que tiene orden. Yo me circunscribo en gran parte al comentario del profesor Vallejo, porque creo que es la realidad de lo que pasa en El Salvador. Pero hay otra. Ya él decía, y creo que es ahí donde hay que poner ojo, que por el momento la democracia no es un tema que se toca en El Salvador,
que por el momento ahora lo que continúa es pensar en cómo vamos a mejorar la situación económica. Pero después que ese esté resuelto, llegará un tercero. ¿Cómo puedo garantizar libertades y derechos? Y después llegará un cuarto. ¿Cómo podemos vivir en un Estado social y democrático de derecho? Y ahí es la gran pregunta. En el contexto que está ahora El Salvador, como digo, me circunscribo en parte, pero hay que pensar hacia futuro, porque la administración debe pensar siempre a legislar al futuro, es qué va a pasar cuando se quiera pensar en garantías y derechos y hayan instituciones que no tengan las capacidades y las fortalezas institucionales para poder responder a eso. Creo que ahí hay que poner ojo. Se está perpetuando toda una administración en una figura específica. Se resolvió un problema, como suele suceder, y hay que pensarlo. Ahora, vayamos a la segunda y a la tercera. ¿Qué pasará, Vallejo? Sí, creo que ahí es la pregunta, cuando ya esas dos estén resueltas y necesitemos derechos y garantías. ¿Hacia dónde? Yo últimamente tengo un fetiche con pensar todos los problemas sociales como enfermedades. Y cuando yo miro al Salvador y miro a Nayib Bukele, yo pienso en una diálisis. La diálisis puede ayudarte cuando te falta un riñón. Pero ¿qué pasa? Que te toma todos los nutrientes, todos los desechos. Como un riñón tiene la capacidad celular de ver qué son los nutrientes y qué son los desechos. Esto va a tener sentido en un momento, no se preocupe. Sean formalmente bienvenidos al debate académico Seguridad a cambio de libertad, el dilema Bukele en la democracia latinoamericana. Un espacio para el análisis y la reflexión crítica en torno a uno de los temas más debatidos en la región, el equilibrio entre orden público y derechos fundamentales. En los últimos 5 años, El Salvador ha experimentado una transformación significativa en materia de seguridad. Según datos oficiales, la tasa de homicidios pasó de 52 por cada 100.000 habitantes en 2015 a aproximadamente 2.4 en 2023, una de las más bajas de América Latina. Además, el país cerró el año 2024 con un total de 114 homicidios, lo que ha llevado al gobierno a declararlo el país más seguro del hemisferio occidental, de acuerdo con los reportes de Los Angeles Times y el propio gobierno salvadoreño. Este descenso en la criminalidad ha sido acompañado por una política de seguridad sostenida, presencia estatal intensificada, reformas legales, campañas mediáticas y una estrategia de comunicación activa en redes sociales. Parte de esta transformación incluye la construcción de nuevas infraestructuras como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, con capacidad para más de 40.000 personas privadas de libertad y más de 75.000 detenciones desde 2022 bajo medidas administrativas excepcionales. Paralelamente, distintas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han llamado la atención sobre aspectos vinculados al debido proceso, el acceso a la justicia, la detención arbitraria y la concentración de poder en el Ejecutivo. ¿Estamos frente a un nuevo paradigma de gobernabilidad basado en resultados o ante un modelo que plantea interrogantes sobre el balance entre eficacia, libertades y democracia? Hoy enfrentamos esta pregunta desde distintas miradas: histórica, constitucional, internacional, política y ciudadana. Y lo haremos con un panel de lujo compuesto por docentes expertos y estudiantes destacados. Les invito a participar de este diálogo con mente abierta, respeto y profundidad. En ese sentido, antes de iniciar con las preguntas, recordamos brevemente la dinámica del debate. Habrá una primera ronda de intervenciones donde cada uno de los panelistas recibirá una pregunta específica diseñada en función de su perfil académico o profesional. Los docentes contarán con 4 a 5 minutos para responder y los estudiantes dispondrán de 3 minutos para responder. Luego recibirán una segunda ronda de preguntas, también personalizada, que servirá como base para su reflexión final.
con la misma cantidad de tiempo que en la primera ronda de preguntas. Tenemos una dinámica especial denominada tarjeta roja, que durante el desarrollo del debate, cada panelista tendrá la posibilidad de usar la tarjeta roja una sola vez. Esta herramienta servirá para realizar una pregunta directa, contradecir una idea, profundizar con un argumento adicional. Tienen 1 minuto para formular la intervención y hasta 2 minutos para la respuesta del aludido. Es importante destacar que a través del código QR ustedes podrán hacernos llegar sus preguntas, que también se les estará dando respuesta en el transcurso del debate. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Bien, vamos a iniciar con una dama, con la profesora Maribel Reyes, y dice así. El Salvador ha prorrogado más de 18 veces consecutivas un marco jurídico de medidas excepcionales que limitan garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Esta situación plantea cuestionamientos jurídicos sobre la elasticidad de las constituciones frente a situaciones de seguridad nacional. Desde el marco constitucional latinoamericano, ¿puede justificarse legalmente el sacrificio de libertades individuales en favor de la seguridad colectiva como ocurre en El Salvador? Muy buenas noches. Déjenme decirle una tesis ahora. Claro, esa pregunta puede ser una tesis, pero está muy buena. Lo primero que quiero decir es que al final no todos los sistemas constitucionales latinoamericanos se pueden aplicar a todos los países de Latinoamérica. O sea, no hay una constitución diseñada que pueda ser aplicada a todos los países que conforman a esta Latinoamérica. Entonces, sí tenemos que hablar de una constitución en específico, en este caso la Constitución del Salvador, y podemos hacer paralelos con la Constitución de la República Dominicana, con Costa Rica, incluso con Argentina y hasta con Estados Unidos, si quisiéramos entrar a una parte del derecho ahí anglosajón. Ahora bien, la Constitución del Salvador tiene unos preceptos previstos en la Constitución respecto a esa seguridad ciudadana, y esa seguridad ciudadana recae sobre ese poder ejecutivo y sobre todo sobre el poder legislativo, que tiene la capacidad y la obligación de garantizar esa seguridad estatal. Ahora bien, esa seguridad estatal, ¿cómo prevé la Constitución del Salvador que se haga? Respecto a unos parámetros que establece la Constitución, y uno de ellos es el estado de excepción, que es lo que ha utilizado el actual presidente del Salvador para extender esos periodos de excepción que simplemente podríamos decir que pueden vulnerar en un momento determinado derechos fundamentales. ¿Y cuáles son esos derechos fundamentales? Pues posiblemente la libertad, incluso uno de ellos es la libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque en un periodo de excepción las reglas de juego de esa seguridad no son la misma que en un estado normal del constitucionalismo que tal vez estamos viviendo en República Dominicana. Ahora bien, todo lo que ha hecho, lo ha hecho en unos parámetros previstos en la Constitución y modificaciones de leyes establecidas en el sistema jurídico del Salvador. Y una de ellas, y sí que yo creo que es preocupante en este caso, es la delimitación de los poderes del Estado. Cuando hay una línea muy fina en esa delimitación de los poderes del Estado, en que ya no sabemos dónde está la seguridad ciudadana que le corresponde a la parte civil de esa protección que debe dar el Estado, y esa seguridad ciudadana que le están dando las Fuerzas Armadas. Esa diferencia que debe de haber en esa protección de esas Fuerzas Armadas y una seguridad que debe de dar en la parte civil, en este caso la Policía de El Salvador, pues sí puede haber una brecha que puede ser peligrosa. Ahora bien, no es el caso del Salvador, y la realidad económica, social, cultural y política del Salvador no es la realidad de la República Dominicana. Por eso hacer paralelismo de si se puede aplicar a otros estados, tal vez de Latinoamérica, puede ser incluso hasta peligroso, porque incluso la realidad democrática de República Dominicana tal vez no se puede aplicar a la realidad de Haití, y la realidad democrática de Costa Rica es indiscutiblemente diferente a la realidad política, cultural y jurídica que vive Nicaragua, y es su país vecino. Entonces, creo que tal vez hacer ese paralelismo constitucional
no es la pregunta tal vez debería de ser si efectivamente los preceptos constitucionales que se están usando en el Estado de El Salvador para tener políticas de excepción que han sido flexibles a la hora de su implementación y que muchas veces se ha jugado incluso con los plazos constitucionales establecidos, pues podríamos decir que hay que revisar el sistema constitucional de El Salvador, y si se lo sigue permitiendo y si lo permite y está dentro de los parámetros constitucionales, pues poco podemos decir, podremos opinar y tal vez podríamos decir que puede haber un debilitamiento de los estamentos de la democracia, pero no que se ha vulnerado un Estado de Derecho como tal vez podría pensarse con lo que se intentaba hacer de la pregunta inicial. Muy bien, gracias maestra. Creo que hemos quedado bastante edificados en cuanto a esta pregunta. Vamos a continuar con el profesor Iván Gatón. Dice así: en los últimos 50 años, América Latina ha vivido múltiples ciclos de liderazgo fuerte como respuesta a contextos de inseguridad, fragmentación estatal o desconfianza ciudadana. Algunos, como Álvaro Uribe en Colombia o Hugo Chávez en Venezuela, fueron elogiados por su capacidad de conectar con las masas, recuperar el control territorial o imponer orden, aunque con consecuencias institucionales profundas. Hoy, Nayib Bukele es percibido por muchos como el rostro de una nueva forma de autoridad eficaz, moderna y popular. ¿En qué medida el fenómeno Bukele es una repetición de ciclos históricos en la región o representa un nuevo modelo de gobernanza? Muy buenas noches. Si hay algo evidente, y a los jóvenes les voy a pedir que presten la mayor atención posible, en nuestra región, es que desde el primer momento de nuestras independencias, los libertadores se convirtieron en caudillos. Por eso existe incluso una novela del dictador. Ahí ustedes van a ver a Alejo Carpentier, el recurso del método, van a poder encontrar a Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo. Hay toda una pléyade de novelas. ¿Por qué? Porque, bueno, esas figuras que son de testosteronas nunca han estado alejadas de nosotros. Ustedes dirán, bueno, se mencionó Venezuela, pero Venezuela, desde que se inicia, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Marco Pérez Jiménez, Colombia, Rojas Pinillas, incluso la embajada nuestra en Bogotá era la casa de Rojas Pinillas, que vino y se asiló aquí. La dicta blanda de Juan Carlos Onganía en Argentina, Bordaberry en Uruguay. La historia, como decía Mark Twain, rima. No va a ser la misma siempre, porque los contextos son distintos. Ahora, ¿qué nos demuestra a nosotros el fenómeno Bukele? Nosotros aquí de este lado, en Occidente, criticando a gente que lo que irradian son testosteronas. Trump es un ejemplo de eso. Putin es un ejemplo de eso. Entonces, Modi en India, a pesar de que es una democracia, es gente que lo que está irradiando es, hey, yo tengo mano dura. Volvemos a fallar. Cada uno de esos seres humanos son vulnerables, son frágiles, nadie sale vivo de este mundo, se van a morir. El problema está en lo que siempre ha estado ausente en nuestros países, y es la institucionalidad. Es decir, inmediatamente una sociedad hace que sea una persona el Mesías, se vino del cielo, Dios y Trujillo. En esta casa mandan Dios y Trujillo. Así tenían los bisabuelos de ustedes en su casa una foto. Entonces, desgraciadamente, Bukele es el mejor ejemplo de cómo no hemos aprendido. El día que Bukele
no esté, ¿qué va a suceder en ese país? Decía don Guillermo O'Donnell, uno de los más finos, les invito a leerlo, analistas políticos de Latinoamérica, que el problema nuestro siempre ha sido esa falta de Estado. Estamos cambiando una visión de institucionalidad por la de un simple individuo. No importa la jerarquía que haya llegado a ocupar en una sociedad. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque esas figuras, a final del camino, lo que hay es un engolosinamiento narcisista terrible. Y usted no se imagina el peso del poder y esa peculiaridad de los seres humanos, de la adulonería y de hacerle creer a usted que es superior. Entonces, todo eso quita de frente lo fundamental que una sociedad requiere para vivir bien. Y es que las instituciones sean eficaces. Bien, muchísimas gracias, profesor Gatón, magistral respuesta. Ya hemos visto un poco de lo que traen nuestros docentes, pero para continuar, ¿verdad?, con este debate interesante, vamos a hacer una pregunta a uno de nuestros compañeros estudiantes. Vamos a iniciar con Giancarlos en la parte de los estudiantes. Giancarlos, una de las tensiones centrales del modelo salvadoreño ha sido el progresivo debilitamiento de los contrapesos institucionales, la destitución de magistrados, el alineamiento de la Asamblea Legislativa y la reelección presidencial anticipada. Este panorama cuestiona el lugar del derecho público frente a liderazgos fuertes. Giancarlos, ¿cómo interpretas el fenómeno Bukele desde el derecho administrativo y el diseño institucional? ¿Hasta qué punto se justifica la concentración de poder en nombre de la eficiencia y el orden público? Bueno, yo creo que el profesor Gatón ha dado en la diana por donde ha empezado. Ahí estamos en la misma línea, pero yo no quiero ser mezquino en una parte. Y quiero ser muy puntual en lo que dicen los informes, porque una cosa es lo que nosotros estemos creyendo y otra cosa es la percepción que ahora mismo está teniendo el pueblo salvadoreño. Nosotros hemos estado en Pizca Política haciendo los análisis, ahí verán en los episodios, de cuál es la percepción que tiene exactamente el pueblo salvadoreño respecto a su gobierno. Y eso es importante. Yo creo que cuando se diferencia y no se entiende, no se tiene muy claro cuál es el fin de la administración, que es hacer feliz a la gente, entonces ahí donde los modelos democráticos fallan. Por ejemplo, el Informe Mundial de Felicidad, que es uno de los informes que trabaja la Universidad de Oxford, junto con Naciones Unidas, demuestra que El Salvador, una vez llegado el presidente Nayib Bukele en los últimos 5 años, ha avanzado cerca de 17 posiciones. La gente está siendo feliz en El Salvador, eso no lo podemos ignorar. De entrada, se pudiera entender que el gobierno y la administración, dentro de su política pública, está implementando una política saludable a su pueblo. Ahora, yo no quiero dejar de lado lo que necesita una administración para ser eficiente. Y esto, fuera de la conceptualización, que también es parte, hay que entender que si los modelos democráticos, y creo que es lo importante que deben entender los latinoamericanos, todos los gobiernos latinoamericanos, si los gobiernos democráticos no acompañan sus políticas democráticas de eficiencia, entonces va a haber problemas y tendremos gobiernos como esos. Por eso es que yo he nombrado el tema Bukele de la siguiente forma, y yo creo que no hay otra manera de interpretarlo. Bukele es la consecuencia de modelos democráticos que no aplican políticas eficientes y que evidentemente generan todo un desplazamiento del pensamiento de una población que entiende que lo que históricamente ha venido apoyando no le ha funcionado. Y eso evidentemente hay que tomarlo en cuenta. Veíamos también la encuesta Latinobarómetro. Aquí yo creo que hay un término disruptivo que hay que analizar. Latinobarómetro dice de El Salvador, respecto a la percepción o satisfacción de la democracia, tiene un 62% en este 2024. Sin embargo, en la misma encuesta te dice que el pueblo salvadoreño no le importa que llegue una persona con regímenes autoritarios si resuelve el problema. Lo que quiere decir que hay un término disruptivo, que la gente está entendiendo democracia con satisfacción personal. Lo que recientemente lo hablamos con la maestra Mayra, una especialista doctora en temas políticos de la Universidad de Toledo, y decíamos muy claro, y es algo que es verificable,
si lastimosamente esto es lo que está resolviendo, y creo que es el tema al que debe preocupar, por eso generar la alerta, esto es lo que está resolviendo, pues de entrada es lo que tomaremos en cuenta. Por eso es que la recomendación de cómo tomar en cuenta si una administración democrática está dando los resultados no es necesariamente con la satisfacción personal. En principio, el pueblo te pide algo que es genuino y es lo primordial para vivir en sociedad, que es seguridad. Y eso es lo que está garantizando ahora mismo el gobierno de Venezuela. Ahora, vuelvo y digo, en principio, el gobierno de El Salvador. Ahora, en principio, si lo vemos en una segunda fase, hay algo que el pueblo normalmente va a ir exigiendo, que son garantías y libertades, y creo que lo mencionaba Maribel. O sea, para que un pueblo pueda desarrollarse, y es la tesis, es necesario que la seguridad pueda estar impregnada. Pero la administración necesita más que eso. Por eso yo reitero, de no entender el aspecto democrático y confundirlo con satisfacción personal, pudiéramos estar cayendo en el vicio que está actualmente, así lo percibo yo, el pueblo salvadoreño, entendiendo que lo único actualmente que funciona es aquello que te resuelve de manera individual lo que tú tienes como problema. Y si no se interpreta de esa manera, entonces hagámonos la pregunta, ¿están actualmente, y con esto cierro, Samantha, los gobiernos democráticos garantizando de eficiencia a sus ciudadanos lo que ellos han optado históricamente? Creo que eso es una pregunta que debemos reflexionar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Giancarlos. Por aquí hemos visto que ya iniciamos con nuestra dinámica de tarjetitas rojas. La profesora Maribel Reyes levantó su tarjetita roja, así que tiene uso de la palabra. Sí. Yo no quería que la tarjeta de error utilizarla con Giancarlo, pero es que él no me deja otra opción. Usted hablaba en su discurso, de forma muy linda se escucha, el tema de los análisis del latinobarómetro, del tema de la felicidad como punto de partida para justificar el hecho de incluso vulneración de derechos fundamentales, tal vez de la forma más simple, los derechos fundamentales que se le están violando en El Salvador a las personas privadas de libertad. Entonces, yo quiero que usted me diga, si buscamos eso latinobarómetro, que lo medíamos en Venezuela también en su momento, que lo hemos medido en Nicaragua en otros momentos, no son los mismos que en un momento estábamos sacrificando en un inicio seguridad ciudadana, que luego terminaron, cuando los medimos ahora, son los que han terminado con con unos venezolanos en el exilio que sobrepasa incluso la capacidad humanitaria. O sea, no se repetirá el mismo modelo de Venezuela en El Salvador. Tienes 2 minutos para responder, Giancarlos. Ya yo sabía que me tocaba mi cocotazo, yo estaba medio preparado para eso. Lo primero que yo quiero dejar de entrada es que la apreciación que estoy haciendo no es necesariamente de lo que yo creo que debería de ser, sino de lo que hay que reflexionar. Y reitero, hay algo que no se puede ignorar. Hay una valoración significativa sobre la administración del pueblo de El Salvador. Respondiendo a lo que plantea Maribel, y yo creo que sí que es verificable, no solamente ha pasado en Venezuela, hay otros ejemplos como Nicaragua que tenían indicadores muy parecidos. Ahora, la reflexión no debe ser la consecuencia, sino el análisis de la causa. Y reitero la causa. La causa es que los gobiernos democráticos han olvidado que la democracia debe ser acompañada de políticas eficientes. Y si no entendemos eso, entonces pudiéramos caer en la situación que hoy está El Salvador, que es a la que nosotros debemos temer. Y por eso reitero, nosotros como jóvenes, y aquí me voy a montar en la ola que me toca, Maribel, nosotros como jóvenes, yo creo que debemos entender esa parte. No es interpretar, porque si ahora mismo le hacemos una encuesta a la mayoría de ustedes si el gobierno de El Salvador es eficiente, muchos dirán que sí, pero no es entender que sí, es el por qué, porque lo reitero, es una consecuencia de lo que deberían ser los gobiernos democráticos. Por eso, reitero, siempre reflexionemos no en lo que se está viendo en el momento, sino en lo que el profesor Gatón decía en su participación. Las instituciones fuertes son la única garantía de que las personas no se puedan perpetuar en el poder. Cuando hay perpetuación en el poder, ese check and balance del que nosotros estuvimos acostumbrados y desde el que nos habló John Locke en su momento, no se puede garantizar. Entonces, ojo en esa parte. Sí. Muy bien, gracias, Giancarlos. Tengo para informarte que nuevamente han usado la tarjetita roja contigo el profesor Iván Gatón. Entonces, profesor, tiene uso de la palabra.
Lo que sucede es que me preocupa mucho lo que pueda quedar en gente joven como ustedes, que quizás no han tenido la experiencia. La profesora Maribel se refería a Venezuela. En Venezuela había un problema con los grupos delincuenciales. Eso fue algo que resolvió el chavismo. Déjeme decirle que en la actualidad, en Venezuela, usted puede andar por cualquier sitio y no hay problema. Antes no se podía. Ahora, se lo digo porque tengo alumnos allá y le doy clase virtual y me dicen, profesor, ¿usted cree que...? No, antes sí. Llego a Nicaragua y Nicaragua se me pareció a cuando yo llegué de Sabana Grande de Boyá aquí a la capital, en el 1992. La gente con las puertas abiertas. No había esa delincuencia. Pero, ¿cuál es el precio? Entonces, Latino Barómetro no es solamente El Salvador. Aquí en República Dominicana, más del 45% de la población dice que si se aparece alguien con solvencia testicular que resuelva los problemas que ellos entienden que hay que resolver, está bien. Entonces, ahí es que yo creo que debemos reflexionar. Desde el poder, el Estado dispone de todos los mecanismos para manipular, para hacer propaganda. Ustedes no se imaginan lo que significa un gobierno vendiendo propaganda. Y usted utilizó una palabra que desgraciadamente en la política es más que la realidad, y es la percepción. Ahora, las causas que han provocado esos niveles de delincuencia, como la corrupción, porque déjeme decirle, Bukele llegó ahí, pero Bukele llega ahí, pero según los servicios de inteligencia americanos, hizo un enlace con las pandillas primero. Eso lo dicen los servicios de inteligencia americanos. Bukele llegó ahí, pero Saca, que estaba preso, se dice que lo apoyó desde fuera, que era buscar la división que había con el FMLN, y que la clase política tradicional estaba desacreditada, y él sale del propio FMLN. Entonces, como decía Schopenhauer, a las masas se les puede entretener, así sea con elementos traídos de la superstición. Por eso no nos dejemos engañar. Bien, muchas gracias, profesor Gatón, por su magistral intervención. Bien, vamos a continuar con las preguntas para nuestros docentes, en esta ocasión para nuestro maestro Harold Modesto. En febrero de 2023, el gobierno de El Salvador inauguró el CECOT, considerada la cárcel más grande de América, con una capacidad para más de 40,000 reclusos. Esta obra forma parte de una estrategia de seguridad nacional que ha implicado más de 75,000 detenciones en 2 años. La narrativa oficial sostiene que estas acciones han devuelto la tranquilidad a las comunidades, pero organizaciones internacionales advierten sobre el impacto en los derechos fundamentales. Desde su perspectiva en seguridad y derechos humanos, ¿cómo evalúa usted el modelo de seguridad implementado por Bukele? ¿Representa una respuesta necesaria o un riesgo a largo plazo para los derechos fundamentales? Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Y yo quisiera iniciar por la provocación de mi amigo Jean Carlos, diciendo que si usted coloca allá en el salón, en el letrero del salón debajo, una silueta de Rafael Leónidas Trujillo, no tiene que colocarle el nombre, todo el mundo lo identifica, porque posiblemente sea la marca más poderosa que tenemos en el país. Y eso tiene una razón importante. Quizás Bosch la describe en Trujillo causas de una dictadura sin ejemplo, y es que las razones están en nosotros mismos. De este modo no se podría decir que Bukele es el resultado, y estas de los mismos problemas que originaron las maras. Y si pretendemos evaluar el modelo Bukele, o mínimamente defenderlo con algunos criterios de validez,
habrá que preguntarse cuáles serían los presupuestos de justificación epistémica de las conclusiones acerca de esa evaluación. Si es así, y como un engranaje no hace un reloj, entonces la conclusión de que el concepto de seguridad implica única y exclusivamente el control que resulta de la neutralización de un grupo de la sociedad salvadoreña para garantizar la tranquilidad de la mayoría de la población, entonces hay que decir que el modelo Bukele es exitoso. Ahora, nadie es sensato que tenga la menor intención, tenga al menos la intención de profundizar en el fenómeno, afirmaría eso. ¿Por qué? Porque lo mismo que genera las críticas al modelo de Bukele, que es la desarticulación institucional, en otras palabras, es como una especie de caos bien argumentado. ¿Por qué? Porque yo tengo una estructura en El Salvador que es deficiente y una superestructura que debió servir a los propósitos de esa estructura, no funcionó, tengo caos, pero con un discurso lo suficientemente bien armado puedo lograr que la gente perciba que tiene orden. Ahora, ¿cuál es la amenaza principal que tiene el salvadoreño en el día de hoy? El poder que acumulan las agencias ejecutivas del Estado. Porque si bien en la criminología la selección criminalizante por estereotipos, el etiquetamiento de la gente que se uniforma de delincuente, siempre ha funcionado, aquí en todas partes del mundo, no menos cierto es que hoy por hoy en El Salvador, ese agente que etiqueta y que individualiza quién es y quién no es un delincuente, también puede seleccionar a gente de su entorno que no lo sea. Entonces, si en la democracia nos hemos esforzado por tratar de reconocer con algo de humildad que el error es algo patente en la toma de decisiones, un sistema que aniquile la posibilidad de discutir el error es un sistema que está condenado a ser tragado por él mismo. Entonces el operador, en este caso, cuando uno sube el telón, es Bukele. Y para hacer lo que hace Bukele en El Salvador no hay que tener una genialidad porque eso es fuerza bruta. Y a eso solo hay que cambiar el nombre y quizás el hecho de que Bukele sea millennial es lo único distintivo que tiene. El nombre puede ser Trujillo, mencioné, el nombre puede ser Pinochet, Felipe, el nombre puede ser Stroessner, el nombre puede ser Noriega, el nombre puede ser hasta Papadoc, el nombre puede ser cualquiera. Al final, con esas herramientas, cualquiera obtiene esos resultados. Entonces, en democracia, que es un sistema que procura los balances, el uso racional del poder y quizás un poco la desprimitivización del monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado, se espera que el éxito de cualquier programa, que no se puede trasplantar así, de fácil, se conciba desde la preservación de los derechos. Entonces, por supuesto, si queremos seguridad, tiene que ser indiscutiblemente garantizando los derechos. El precio que tienen que pagar los gobernantes es tener el suficiente ingenio para que, respetando los diques de contención y el estado de policía se mantenga en las mazmorras, entonces puedan garantizar la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas, sin entramparnos con el efecto placebo de que, estando hoy más seguros que antes, en realidad con una sociedad vigilada por operadores con muchísimo más poder que antes, no estemos evidentemente frente a una situación también de inseguridad. Bien, muchísimas gracias, profesor Harold. Excelente intervención. Aprovecho para recordarle al público que a través del código QR pueden hacer sus preguntas para nuestros panelistas. Vamos a continuar con Gabriel, que es estudiante. Dice así: diversas encuestas regionales, como Latino Barómetro, que ya lo mencionaron, y Americas Barometer, señalan que Nayib Bukele es actualmente el presidente con mayor valoración entre los jóvenes latinoamericanos. Su estilo directo, lenguaje visual y aparente eficacia han creado una conexión emocional con una generación con interés en la política tradicional. ¿Cómo interpretas este respaldo juvenil? ¿Estamos ante una nueva forma de liderazgo que responde a frustraciones generacionales o ante una tendencia preocupante hacia el personalismo político? Muchas gracias por la pregunta y primero quisiera saludarlos a todos
y decir que lamentablemente vivimos en una sociedad que es fanática de las personas. Lamentablemente, en cuanto a los partidos políticos, no se persigue la visión del partido, sino más bien la persona. Y lamentablemente la sociedad juvenil, no simplemente de El Salvador, sino mundial, piensa que Nayib Bukele es el salvador del mundo. Pero lamentablemente hay que enfocarse en estudios y ver qué hay detrás de esa persona. No simplemente escuchar lo que se dice, sino investigar la situación que hay verdaderamente en ese país. Es verdad que las acciones que él ha tomado después del 2022 han sido beneficiosas porque han reducido en gran medida lo que es la delincuencia en el país. Pero también hay que mencionar que eso ha traído consecuencias en personas que son inocentes. Las famosas cuotas de encarcelamiento que hay en El Salvador, donde la policía tiene que apresar cierta cantidad de personas para que se muestre lo que es el resultado esperado, ahí hay muchas personas que son de familias vulnerables, que no son culpables de lo que hacen las famosas maras y demás bandas del país. Entonces, esos encarcelamientos que no tienen, o sea, que en El Salvador no exista lo que es la presunción de inocencia, es lo que ha causado que muchas personas sufran por ello. O sea, en El Salvador hay un 91% de aprobación presidencial, pero también hay un sinnúmero de personas que no lo aprueba debido a que el poder que se está implementando en el país es desproporcional. Entonces, hablando del fanatismo, es que, en pocas palabras, uno no simplemente debe enfocarse en lo que se dice, en lo que se ve, sino que hay que investigar sobre eso. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Muy atinada tu participación. Vamos a dar continuidad con el profesor Felipe Vallejos. En este sentido, uno de los elementos más exportables del modelo Bukele no es solo su política de seguridad, sino cómo la comunica. Videos masivos de detenidos, operativos, cárceles de máxima seguridad, difundidos en redes sociales con estética cinematográfica. Desde la comunicación política, ¿es legítimo este uso del poder simbólico? ¿Estamos ante una nueva narrativa de autoridad o frente a la normalización del espectáculo del castigo? Buenas noches. Para el salvadoreño promedio, en un país donde el 30% más vive debajo de la línea de la pobreza, donde las expectativas son de llegar a octavo de primaria, como mucho, un país que tiene la mitad de la población de la República Dominicana, si entramos en comparaciones, la democracia no es parte de la conversación del salvadoreño propiamente tal. No quiero decir aquí que la democracia no sea relevante, lo es, pero cuando hay necesidades más urgentes, hay temas que se posponen porque hay prioridades. Había un pensador italiano que hablaba de mínimos civilizatorios. ¿Qué es un mínimo civilizatorio? Es que en una sociedad en algo tenemos que ser iguales. Y hay que ver el contexto en el cual Nayib Bukele llega al poder en el año 2019. Quien fuera a visitar a El Salvador previo al año 2019 no podía salir del hotel sin preguntar si era seguro salir del hotel. Posterior al año 2019 y particularmente el año 2022, cuando entra el estado de excepción, era seguro, es seguro. Hoy salir a las calles de El Salvador o San Salvador propiamente tal es seguro. Eso se puede palpar, se puede oler, se puede ver. Entonces, el modelo comunicacional de Nayib Bukele es simplemente un reflejo de las preguntas que los salvadoreños se hicieron durante más de un siglo. Si vemos la historia de El Salvador de 1930 a lo que va a ser 2030, El Salvador siempre ha pasado por dictaduras, por una guerra civil que se cobró la vida de 75.000 personas, más otras 15.000 que evidentemente están muertas, prácticamente 100.000 muertos en una guerra civil que llegó a su término en el año 1992. Y luego tuvimos dos partidos que se repartieron el poder. Arena, que es un partido de derecha, 4 gobiernos consecutivos, si no me equivoco, y luego el famoso FMLN. El FMLN era parte de la guerra civil, que para negociar la supuesta paz puso como condición que se le aceptara ser un partido político y alcanzó el poder luego de los periodos de Arena. De ahí surge Nayib Bukele.
de las filas de Arena en el año 2011. Y posteriormente es expulsado y crea su propio movimiento con el cual llega al poder en el año 2019. Nunca en la historia de El Salvador reciente, para ser justos, del año 92, cuando se firman los tratados de paz, allá en México, El Salvador nunca había gozado de un periodo de seguridad como la ha hecho el día de hoy. Por ende, hay que preguntarse, ¿es importante la democracia en la conversación diaria de los salvadoreños? Me parecería que la respuesta es no, por el momento. Por ende, a ojos de la población de El Salvador, y así lo indican los más recientes números de popularidad y de reelección de Nayib Bukele, es que decir que han legitimado el modelo. En el año 2019, Bukele sacó 1.4 millones de votos. Y en el año 2024 escaló a 2.7 millones de votos. Es decir, pasó un 53 a un 80% del total de sufragios en El Salvador y en el exterior. Legitimó la población de El Salvador el modelo Bukele, donde se suspenden las garantías constitucionales en nombre de la seguridad ciudadana, en nombre del fin de la violencia, en nombre de la tranquilidad de la población. La respuesta es sí. Por ende, Nayib Bukele, y aquí no discrepo de mi amigo y profesor Harold Modesto de que no es más brillante que los anteriores, porque si vamos a los indicadores económicos, sociales, póngale el nombre que usted quiera, Bukele no ha hecho nada diferente a los periodos anteriores. Hay corrupción igual que antes. La pobreza incluso ha aumentado. Vea los números, la pobreza ha aumentado en el periodo de Nayib Bukele y sin embargo ha cumplido con una promesa que ninguna otra presidente anteriormente había cumplido en más de 30 años de gobiernos sucesivos elegidos democráticamente, que es devolverle la paz a las calles de El Salvador. Y por eso hoy el modelo comunicacional de Bukele gira en torno al fin de la violencia. Y él sabe que ese modelo se está agotando. Porque cuando asume su segundo periodo, y con esto termino, él dice, hemos extirpado el cáncer de la violencia y ahora vamos a atender con urgencia el tema económico. Él sabe que la economía es hoy por hoy y comienza a ser el principal motivo de preocupación de los salvadoreños. Es mérito de él, de su gobierno, haber acabado con la principal preocupación de los salvadoreños, que era la inseguridad ciudadana. Pero al mismo tiempo eso trae como consecuencia que hoy por hoy el principal problema en los hogares salvadoreños sea el costo de vida y el desempleo. Por ende, el modelo Bukele, y les garantizo, se los firmo, pónganme un papel que yo se lo firmo. En el 2027 Nayib Bukele se va a reelegir abrumadoramente, porque acaba de reformar la Constitución. Acortó su periodo, desprendiéndose de poder según sus acólitos, pero verdaderamente es para gobernar hasta el 2033 por lo menos. Por ende, estamos viendo la extrapolación del ejemplo de lo que decían los profesores anteriormente. Nicaragua, Venezuela, Cuba en un ejemplo extremo. El Salvador se está encaminando a un modelo autoritario, pero con el respaldo más absoluto de la población en términos generales. Bien, muchas gracias, profesor Felipe Vallejos. Por aquí tenemos una tarjetita roja por parte de Giancarlos. Giancarlos, recordarte, tienes 1 minuto para la pregunta y luego el profesor tiene 2 minutos para responder en caso de que sea una pregunta. Yo me circunscribo en gran parte al comentario del profesor Vallejo, porque creo que es la realidad de lo que pasa en El Salvador. Pero hay otra. Ya él decía, y creo que es ahí donde hay que poner ojo, que por el momento la democracia no es un tema que se toca en El Salvador, que por el momento ahora lo que continúa es pensar en cómo vamos a mejorar la situación económica. Pero después que ese esté resuelto, llegará un tercero, ¿cómo puedo garantizar libertades y derechos? Y después llegará un cuarto, ¿cómo podemos vivir en un Estado social y democrático de derecho? Y ahí es la gran pregunta. En el contexto que está ahora El Salvador, como digo, me circunscribo en parte, pero hay que pensar hacia futuro, porque la administración debe pensar siempre a legislar al futuro, es qué va a pasar cuando se quiera pensar en garantías y derechos y hayan instituciones que no tengan las capacidades y las fortalezas institucionales para poder responder a eso. Creo que ahí hay que poner ojo. Se está perpetuando toda una administración en una figura específica. Se resolvió un problema, como suele suceder, y hay que pensarlo. Ahora, vayamos a la segunda y a la tercera. ¿Qué pasará, Vallejo, si creo que ahí es la pregunta, cuando ya esas dos estén resueltas y necesitemos derechos y garantías? ¿Hacia dónde vamos ahí? 1 minuto. 2. 2. Estoy totalmente de acuerdo. Debería estar en desacuerdo porque es un debate, pero
Hay una parte que quiero hacer hincapié aquí. La sociedad dominicana tiene entre sus principales problemas la inseguridad ciudadana. Pero seamos objetivos. La gran mayoría de las personas que está aquí no vivimos en miedo, no vivimos con miedo. Vivimos alerta quizás. Tenemos cuidado, no nos metemos en una calle oscura, no salimos con cosas visibles que puedan parecer de valor, que atraiga a un delincuente a atracarte, pero vivimos con el miedo de que en tal o cual esquina venga un motorizado y nos dispare, o que tengamos un negocio y venga una pandilla y nos extorsione para que el negocio siga funcionando, o que tengamos un primo, un familiar que fue asesinado la semana pasada por una de las pandillas. ¿Vivimos realmente en esa situación en República Dominicana? Creo que objetivamente la respuesta es no. Y durante décadas el pueblo de El Salvador vivió en esa realidad. Lo que mencionaba el profesor Gatón, que pasaba anteriormente en Venezuela. Tuvo un costo altísimo. Ahora bien, la democracia hoy no es un tema, no es una preocupación, porque es el precio que se decidió a pagar la población de El Salvador en nombre de la seguridad y de la paz social. En nombre del castigo a las pandillas que le hicieron la vida imposible a millones de salvadoreños que incluso hoy millones de ellos viven en Estados Unidos, producto de la situación económica y social de aquel entonces. Yo no digo que no discutamos, y es labor de la academia, de la intelectualidad, sobre todo de El Salvador, pero también de la comunidad latinoamericana, porque un país que cae en una dictadura es un problema serio para el resto de la región, ya lo hemos visto con Venezuela, incluso en términos migratorios. No quiero ni mencionar el tema haitiano, porque evidentemente aquí hay consecuencias terribles para la República Dominicana en vista de un Estado fallido como lo es Haití. Y El Salvador se encamina a ser un país con un control total. Si vamos a los estamentos fundamentales de lo que define una dictadura, es verdad. Nayib Bukele se está encaminando a ser un dictador. El Salvador se está encaminando a ser una dictadura. Pero hoy les garantizo que se reelige, porque la democracia no es tema. Es labor de la academia, de los intelectuales, de las personas pensantes dentro y fuera de El Salvador, tratar este tema en nombre de las personas que no tienen otra cosa más que pensar que llegar a fin de mes. La pobreza, las condiciones educativas, las condiciones sociales impiden que el debate por la democracia sea un tema preponderante. Bien, muchísimas gracias. El profesor Iván Gatón desea hacer uso nuevamente de la tarjetita roja. Habíamos hecho la salvedad de que era una sola vez por participante, pero como el debate está interesante, vamos a darle la oportunidad al profesor Gatón. Yo soy un señor mayor ya, y lo que me preocupa es la juventud. Prestemos atención a lo siguiente. En nombre de la seguridad, el gobierno de Álvaro Uribe se alió con los paramilitares. Es el primer presidente colombiano en ser condenado. Pero todo el mundo estaba feliz penalmente. Es el primero. Todos sabemos que él tenía vínculos con los paracos, pero no era un asunto que se había podido probar judicialmente. Ahora, ustedes saben lo que son los falsos positivos, que es la razón por la que él es condenado. Eran campesinos, estamos hablando de 6,000 personas y pico las que murieron, que desde el ejército los asesinaban y los hacían pasar como guerrilleros. Le ponían hasta el uniforme. Entonces, siempre que hablamos de mano dura, recuérdense que todos tenemos un primo, recuérdense que tenemos hijos, recuérdense que tenemos padres. Por eso siempre que se hablan de este tipo de temas, debemos ser humanistas, porque si no nos vamos a perder en que, la fuerza, pero después la fuerza puede tocar la puerta de su casa. Bien, muchísimas gracias, profesor Gatón. Y para cerrar esta primera ronda de preguntas, pasamos con Francesca Hilario. Fran, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, los flujos migratorios de salvadoreños han variado en los últimos 3 años. Si bien algunos emigran por razones económicas, también
se reportan casos de desplazamiento por temor a detenciones arbitrarias o criminalización social. Al mismo tiempo, miles de jóvenes encuentran en estas políticas una razón para quedarse en el país. Francesca, en contextos donde se militariza la seguridad y se limitan libertades civiles, ¿cuáles son los efectos que esto puede tener en la migración interna y externa, especialmente para jóvenes y minorías en América Latina? Yo últimamente tengo un fetiche con pensar todos los problemas sociales como enfermedades. Y cuando yo miro al Salvador y miro a Nayib Bukele, yo pienso en una diálisis. La diálisis puede ayudarte cuando te falta un riñón. Pero ¿qué pasa? Que te toma todos los nutrientes, todos los desechos. Como un riñón tiene la capacidad celular de ver qué son los nutrientes y qué son los desechos. Esto va a tener sentido en un momento, no se preocupe. Todos aquí, bueno, la gran mayoría son jóvenes y yo les voy a hacer una pregunta. Si mañana el presidente decide que vamos a estar en un estado de excepción con estas condiciones, yo creo que usted me levante la mano de quiénes se quedarían en el país. La primera es que se va a apresar a todo el mundo sin una orden judicial. ¿Quiénes se quedarían en el país bajo esa condición? Ok, veo uno, ok, perfecto. ¿Quiénes se quedarían sabiendo que van a estar presos antes 72 horas, pero ahora hasta 15 días sin tener un motivo ni un juicio de por qué usted está preso? ¿Quién se quedaría en el país? Uno también. ¿Quiénes se quedarían sabiendo que habría limitación de culto y limitación de reunión y que eso probablemente va a impactar las protestas sociales? Uno también. Yo lo veo perfecto, lo vamos a mandar para Cuba, él está perfecto para ese modelo. ¿Y quiénes se quedarían sabiendo que sin una orden judicial le pueden supervisar los celulares, las redes sociales, las llamadas y demás? ¿Quiénes se quedarían bajo ese estado? Bueno, pues El Salvador tiene 3 años bajo esas condiciones. Entonces, uno se preguntaría exactamente si realmente vale la pena sacrificar la tal seguridad. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que yo me refería con la diálisis. Como yo les decía, la diálisis no discrimina entre un nutriente o un desecho. ¿Qué hacen los gobiernos autoritarios? Lo mismo que dice el profesor Gatón, los falsos positivos, como pasó en Colombia, siento que está pasando lo mismo en El Salvador. 1 de cada 53 habitantes de El Salvador está preso. O sea, de este salón, uno de nosotros estuviera preso. Ojalá que fuera él que está de acuerdo con todo lo que dijo últimamente. Pero probablemente es una persona que no tiene nada que ver, que nunca ha cometido un crimen, que no está asociado con ninguna asociación delictiva. Entonces, ahí nos preguntamos exactamente para quién estamos gobernando y cuál es el precio de la supuesta seguridad. Yo, desde el 2022, todos estaríamos de acuerdo en que no es el mejor estado para vivir, pero también pensaríamos como que una forma de justificar ese modo es la violencia. Y realmente, todos debemos recordar que ese 26 de marzo, en 2022, cuando la tasa de muertos en un solo día fue 64 personas, todo el mundo pensó, wow, hay que salir de las maras. Y por eso es que se permitió en ese momento que tuviéramos esa cantidad de condiciones y que aceptáramos vivir con ellas. Pero ¿qué pasó los 3 días siguientes de ese 26 de marzo? 40,000 arrestos. De esos 40,000 arrestos, todavía hay personas que son totalmente inocentes, que no han tenido un juicio, que sus familias no saben si están vivas. Entonces, cuando escucho al profesor Felipe indicar que no es un tema de conversación, yo sí siento que es un tema de conversación. Lo que siento es que las voces que han hablado de eso han sido calladas. Las han matado. Están en el exilio. Hablemos del fundador de, por ejemplo, El Faro. Está exiliado en Costa Rica. Hablemos de, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos que han tenido que cerrar. Porque, por ejemplo, su defensora hay un caso de, es una organización de derechos humanos, la que se encargaba sobre los temas de corrupción, ella fue apresada por supuestamente enriquecimiento ilícito. Ella era la que investigaba sobre la corrupción y ella terminó presa.
Yo creo que ningún joven se quedaría en esas circunstancias, pero eso es nosotros racionalmente pensándolo ahora. Lo que yo he notado, estudiando a Cuba, estudiando a Venezuela y estudiando a Nicaragua, es que todos nos quedamos, especialmente en el principio, porque pensamos que la prioridad es la seguridad. Y nadie discute sobre qué pasa con los derechos fundamentales, como ese, como el derecho de ser arrestado y saber por qué. El derecho de yo publicar en Twitter que el presidente Abinader hizo algo mal, que yo no estoy de acuerdo, y que al día siguiente lleguen a mi casa a apresarme por eso. Entonces, hay que tener una reflexión como jóvenes. Yo, Samantha, para contestar tu pregunta, siento que no hay datos ahora mismo para decir si hay una migración juvenil por efectos de Nayib Bukele. Realmente no hay datos para decir como, 5% de la población salió por esto. No, pero tampoco me sorprende que no estén saliendo, porque lo mismo vimos en Venezuela. En los 2000, todo el mundo pensaba que Chávez era el Dios. Y hoy, ¿qué pensamos? Tenemos a la mitad de la población venezolana afuera, en todas partes del mundo. Entonces, por eso yo siempre pienso que los gobiernos autoritarios hay que detenerlos desde un principio, porque luego que desbaratan el Estado y los controles, como por ejemplo la legislación que Nayib Bukele hizo en 2022, la prensa, desde que usted ve que se meten con la prensa, salga de ahí. O no salga de ahí, proteste. Pero el problema es que ¿quién lo va a hacer? Si es cómodo estar en Instagram, en TikTok, es súper cómodo. Entonces, realmente, esa es una reflexión a que nosotros, ahora mismo en nuestro país, estamos viviendo con leyes que el DNI, por ejemplo, bueno, eso es otro tema, pero yo siento como que hay muy pocos jóvenes que se están fijando en su propia realidad. Tenemos 3 ejemplos en la región que deberían despertarnos. Entonces, nada, básicamente yo siento que todavía no hay una migración significativa, pero no me sorprende, porque la gente siempre se queda hasta que muere de hambre. Mira Haití, hay fotos de gente muriendo en Haití, desangrándose, sin poder comer, o sea, realmente algo catastrófico, pero bueno, él tiene apenas 3 años, ya veremos en 10. Bien, muchas gracias, Francesca. Tenemos 2 tarjetitas rojas, primero del profesor Felipe y luego del profesor Harold. Iniciamos con el profesor Felipe, con 1 minuto para su intervención. Que estemos aquí debatiendo de democracia y de casos como El Salvador, que son tan interesantes, porque es un caso en evolución, una película que ya vimos anteriormente y que terminó bastante mal. No digo que vaya a terminar mal, lo que digo es que no se engañen, que porque aquí habemos 100 personas discutiendo de temas que van a trascender a nosotros y va a comprometer la calidad de vida y la vida que tengan nuestros hijos y nietos, signifique que la sociedad dominicana está debatiendo el tema democrático. De hecho, para una parte importante de la población dominicana, la democracia no es un tema. Incluso el tema del trujillismo o el tema del autoritarismo es un tema que acapara a muchos más seguidores de lo que ustedes imaginan, incluyendo gente joven. Y ustedes lo pueden ver en redes sociales, la ignorancia es muy atrevida, pero es así. En el caso de El Salvador, como les mencionaba, la democracia sí es un tema. Mencionaste ahí unos medios independientes que hoy viven o operan desde el exilio. Incluso han perseguido a gente de la iglesia, gente de los medios de comunicación, oposición política. Hoy El Salvador tiene una concentración absoluta de poderes. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, de los 60 escaños, 57 son del partido de Bukele y, por supuesto, el Poder Ejecutivo ni se diga. Hay un control total del poder. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Es que El Salvador es un país en evolución. No confundamos, o sea, la comparación es injusta si lo hacemos con la República Dominicana, preguntándole aquí al caballero que se quedaría si viviéramos en estado de excepción. Es que ya pasamos por eso. La democracia dominicana, con todas sus características y falencias, es una dama de 60 años, si consideramos que desde el 66 a la fecha hemos tenido elecciones ininterrumpidas, con todas sus situaciones, sinuosa pero resiliente. Fíjense lo que pasó en las elecciones del año pasado en presidenciales. A las 6 de la tarde cerraron las mesas. A las 7:30 teníamos el primer boletín. A las 9 de la noche y a las 10 de la noche teníamos el reconocimiento de los 2 principales adversarios de Luis Abinader.
A la medianoche, el que se fue a acostar ganado y el que se fue a acostar perdido, pero nos fuimos a dormir todos tranquilos. Eso es democracia. Se vive eso en El Salvador. Hoy El Salvador está recién entrando en una fase de desgaste con respecto a esa oratoria, con respecto a la seguridad ciudadana. Y en el 2027 será la economía el principal termómetro para la reelección de Bukele, que para mí es casi segura. Estamos a unos 10 o 12 años de que verdaderamente la olla a presión, que es el reclamo legítimo de las poblaciones, de las sociedades, con respecto a sus derechos fundamentales, se asiente en el debate público en El Salvador. Es decir, hoy estamos debatiendo en esta sala lo que en El Salvador se va a discutir a gran escala, probablemente por un tema de prioridades y por un tema de urgencias en unos 10 o 12 años. Y es por esa razón de que el tercer mandato de Nayib Bukele será uno de los más complejos y la historia no me deja mentir. Bien, muchísimas gracias, profesor Felipe. Continuamos con el profesor Harold, quien también desea hacer uso de la tarjetita roja. Estoy aquí en medio de las posiciones de Felipe y las de Francesca, tratando de decidir por dónde trabajamos la cuestión. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que en todas las sociedades hay escenarios de dispraxis, que nosotros la tuvimos, pasa que ustedes son quizás muy jóvenes, pero para el 2003, cuando teníamos el Código de Procedimiento Criminal, un policía tomaba una persona y 3 meses después lo presentaba ante un juez y el juez le imponía prisión. Y eso era aquí en democracia, sin ninguna observancia de las normas constitucionales, sin discutir los niveles de inseguridad del Salvador. Eso quiere decir que tampoco es que el salto del Salvador quizás es tan significativo, sino que ya tenía situaciones importantes en las que se instala perfectamente el modelo de Bukele, llamado modelo de Bukele. Ahora, que la gente, como decía Francesca, está en desacuerdo con Felipe, discuta o no prioritariamente la cuestión de la democracia, eso no quiere decir que no sea una cuestión importantísima, muy a pesar de lo disminuida que está en el debate. Porque también es una realidad de la democracia. ¿Qué pasa con la democracia de El Salvador? Es incapaz de producir eso. Y no es incapaz de producir eso ahora en el estado de excepción. Es que antes fue incapaz de producirlo porque si lo hubiese podido producir, las soluciones a sus problemas no hubiesen sido las que fueron. En ese sentido, yo creo que hay que como prestarle atención un poco a Sartori cuando dice, bueno, si definimos democracia de forma irreal, nunca vamos a tener realidades democráticas. Porque incluso hay que reconocer, por triste que parezca, que Haití, en términos formales y normativos, sigue siendo una democracia. Muchas gracias, profesor Harold, por su interesante intervención. Bien, aparte de las preguntas que trajimos para ustedes, el público se ha manifestado a través del código QR con ciertas preguntas para ustedes. Por cuestiones de tiempo, vamos a elegir algunas, porque luego de esto nos queda una segunda ronda de preguntas para que ustedes cierren con sus posturas.